Saludos amigos y bienvenidos a Sal y Luz en esta edición especial que dedicamos al Secretariado de Pastoral de la Salud, hoy último de los programas de este curso para los agentes sanitarios que les hemos ofrecido a lo largo de esta temporada aquí en Canal Diocesano de Televisión, precisamente para abordar uno de los temas que se contemplan ya como tema final dentro de esa carta que seguimos, la nueva carta a los agentes sanitarios, y que tiene que ver con el cuidado del enfermo en los momentos finales de la vida. Y en la segunda parte vamos a hablar de los dilemas éticos y legales que se plantean, por ejemplo, ante la nueva ley de la eutanasia. Y para ello les tengo que presentar a nuestras invitadas. En primer lugar, a Rosa Arcones, que está con nosotros. Ella es abogada con más de 29 años de experiencia, fue letrada del SESCAM también y es máster en bioética. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Y también tenemos que saludar a María Jesús Ibáñez. Ella es enfermera con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con enfermos terminales, cuidados paliativos, aunque tu especialidad es la geriatría, que también está muy unido a todo este tema, ¿verdad que sí, María Jesús? Sí. Muy buenas. Bueno, vamos a empezar hablando pues de un tema. Aquí yo creo que las palabras son, no sé qué os parecerán a vosotras, tú como abogada, pero yo creo que son fundamentales el lenguaje, el uso del lenguaje, pues para expresarnos y para, sobre todo, mostrar nuestras, no sé, nuestras intenciones, ¿no? Se habla mucho hoy día de la muerte digna, pero en la nueva Carta de los Agentes Sanitarios se utiliza otro término, ¿no?, que es el de humanización de la muerte, como vamos a ver en la primera diapositiva. ¿No es así, María Jesús? Así es. ¿Tiene que ver algo o no tiene que ver o cómo lo explicamos? Vamos a ver, a mí no me gusta el término muerte digna, más bien morir con dignidad, porque la muerte no es digna. Lo que es digna es la persona. Y es el valor inherente a la persona, que es un valor incalculable. Y que esté como esté la persona, lo va a seguir teniendo. Si yo ahora saco aquí un billete de 100 euros y os lo muestro, tiene un valor concreto, que son 100 euros, pero es que si lo arrugo y lo hago una pelota, sigue valiendo 100 euros. Entonces, la persona es igual, si se deteriora, si está en unas condiciones de que no se puede comunicar o con muchísimos déficits, sigue valiendo el valor que tenía al principio. Y ese es el valor que Dios nos da cuando nos crea. Y de ahí eso de humanización de la muerte. Vamos a verlo en las diapositivas. Sí, ¿Has preparado? Vamos a ver, para humanizar la muerte hacen falta muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque la persona, cuando se está acercando a ese momento, ese último tramo del viaje, va a necesitar cuidados hasta el último instante de su vida. Y aportar esos cuidados integrales, porque no son solo cuidados físicos, eso coopera a la humanización de la muerte, pero también coopera a la humanización de la muerte atender esas necesidades espirituales, que el ser humano tiene también esa dimensión importantísima en su vida y que es lo que va a abrir la puerta a su esperanza, ¿no? Entonces, bueno, partimos de un supuesto que estaba justo en la diapositiva anterior, que es sí, ¿no?, de que la vida es inviolable e indisponible. Exactamente, la vida es un regalo. La vida es un regalo que Dios nos da. Y ese regalo es regalo sorpresa. Y en ese paquete sorpresa nadie sabemos lo que tenemos hasta que no lo recorremos. No sabemos cuándo termina nuestra vida. Y por eso nadie puede disponer de ella ni para acelerar la muerte, ni tampoco para prolongarla innecesariamente. Eso lo que quiere decir que es algo que nosotros es inviolable. O sea, no podemos disponer de ella. Nosotros somos custodios o servidores de la vida. O sea, yo soy un instrumento para cuidar la vida de las personas, pero nada más, porque el autor de la vida es Dios. Volvemos a la diapositiva donde también veíamos la anterior, Sí. La que tiene que ver con esto que decíamos de que la vida es inviolable, la vida es indisponible, me parece que ponía que era el término. Que nadie puede disponer de ella, es. Exactamente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿A qué nos tenemos que ceñir los sanitarios? A cuidar hasta el último instante, sea como esté la persona, y a respetar tanto a la persona como a la vida. Ese respeto a la persona y a la vida quiere decir que tenemos que ir como Moisés ante la zarza, descalzarnos,
descalzarnos de prejuicios, descalzarnos de nuestro modo de ver, descalzarnos o sea, de todo lo que pueda influir en esa persona, porque esa persona para nosotros es alguien sagrado, al que tenemos que cuidar y acompañar con verdadera compasión, que es padecer con, no lo que se quiere vender por compasión. Te quito del medio. Acabo con, ¿no? Acabo con, efectivamente. Bueno, había un término ahora que yo te he preguntado, digo, bueno, ¿esto de sufrimiento igual a dolor total? Bueno, pues sabemos que el sufrimiento es dolor y tú me decías ya. Pero esto hay que explicarlo bien, ¿no? Sí. ¿Por qué pones en esa diapositiva que acabamos de ver sufrimiento igual a dolor total? Porque el sufrimiento hay mucha gente que lo asocia a dolor físico, a padecimientos físicos, pero el sufrimiento también implica dolores psicológicos, dolores sociales. Hay muchísimas personas, sobre todo personas mayores, que su mayor sufrimiento es la soledad. ¿Cuánto duele la soledad? Eso es también un sufrimiento muy grande, pero también es dolor espiritual. Entonces, todas las dimensiones del ser humano, la física, la psicológica, la social y la espiritual, engloba esa afectación del sufrimiento y lo puede expresar el paciente de mil modos. Y es ahí donde tenemos que estar, con una asistencia integral y respetuosa, como pone ahí, con profesionalidad, porque tenemos que saber abordar las necesidades del paciente en todos estos ámbitos. Por eso es un equipo multidisciplinar que tiene que abordar a estos pacientes y con responsabilidad ética. O sea, nosotros siempre vamos a tratar de hacer el bien, a no hacer el mal, a trabajar con justicia, con el principio de justicia y respetando siempre el principio de autonomía. Esta responsabilidad ética que no comprende solo un principio ético, sino que son concatenados. O sea, yo no puedo vivir el principio de justicia si no estoy viviendo el de beneficencia, por ejemplo, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando digo el sufrimiento total, ¿no? O sea, que la persona es un todo y que no podemos quitarnos ninguna dimensión porque todas son muy importantes. La física, la psicológica y todo. Que hay veces que pacientes lo que más les angustia al final de la muerte es su situación espiritual. Y por eso el asistente espiritual es fundamental en el equipo para poder resolver ese problema que tiene esa persona, a lo mejor de autoperdón o de rencor hacia otra persona o de culpabilidad por una vida que ha llevado que le ha hecho llegar a la muerte de ese modo. Entonces, por eso es fundamental. Esto es importante también, ¿no? Cuando se cuestiona, lo hemos visto en otros programas, ¿no? La presencia, por ejemplo, de los capellanes en hospitales, del sacerdote acompañando a enfermos y demás, ¿no? Esto me parece vital. Bueno, Rosa, María Jesús ha hablado de principio de justicia, Claro, a mí se me ocurre que no entiendo mucho de leyes, pero siempre hemos oído hablar del derecho a la vida. No sé si a lo mejor me voy a meter un poco en lo que luego desarrollaremos en la segunda parte, pero ¿existe el derecho a la muerte contemplado en nuestra legislación? Bueno, pues es un punto de los que quiero explicar con un poquito de detalle, porque es un supuesto derecho que se ha creado por consenso para precisamente que salga adelante la ley de la eutanasia. Yo mantendré siempre que no es un derecho, el derecho a la muerte. El derecho que sustenta todos los derechos es el derecho fundamental a la vida, que es un derecho inalienable, que se sustenta la dignidad de la persona humana. Y la gran falacia, que es lo que quiero explicar más adelante, es precisamente esto, ¿no? Que se nos quiere hacer ver que es un derecho con el mismo rango que el derecho a la vida, y no es cierto. Luego hablaremos, porque sí que es verdad que tenemos que ver qué cambios se han producido, claro, en nuestra legislación para contemplar esto como un derecho nuevo, entre comillas, ¿no? Bueno, luego lo vemos. Seguimos con María Jesús y seguimos con el tema del acompañamiento. Hablábamos de esa asistencia integral, ¿no?, del enfermo, bueno, pues en los últimos momentos de su vida, ¿no? Y tú planteas en tus diapositivas que existen otras opciones frente al sufrimiento, ¿no?, y a paliar ese dolor total del que tú hablas, ¿no? Por ejemplo, hablas de que morir en familia es morir en la ternura. Sí. A ver, este concepto de morir en familia no quiere decir que sea tu familia física, es el concepto amplio de familia, es morir rodeado de tus seres queridos, que a lo mejor para un religioso puede ser rodeado de sus hermanos de comunidad.
Morir en familia quiere decir rodeado de las personas que te quieren. A veces los propios profesionales somos la familia de ese paciente, pues porque han vivido una vida en la que se desvincularon hace muchos años de sus familiares, como por ejemplo los pacientes de SIDA, y su familia vamos a ser los cuidadores. Y ese morir en la ternura lo aporta el que cuida y atiende con cariño a esa persona hasta el final de sus días. Ese entorno de morir en familia se puede dar en un domicilio, pero también se puede dar en una residencia y también se puede dar en un hospital. Basta que la persona se sienta arropada, querida, acompañada en esos momentos finales de la vida. Esto lo ofrecen los cuidados paliativos, evidentemente, que es un equipo multidisciplinar que va a acompañar al paciente y a la familia, no solo al paciente, hasta el final, ¿vale? Entonces, ¿con ello qué logramos? Logramos atender todas y cada una de las necesidades que el paciente va a presentar conforme avanza la enfermedad. Vamos a intentar que logre aceptar la muerte, que es inevitable y que es algo natural que ocurrirá. Y por otro lado, vamos a intentar dar sentido a la vida que en ese momento el paciente tiene. Su vida ha cambiado mucho y va cambiando mucho, pero siempre se puede lograr dar un sentido a tu vida y lo tenemos en muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Olga Bejano, 40 años pentapléjica, o sea, una persona que 20 años pentapléjica, una persona que ha escrito hasta libros en el final de su vida sin mover absolutamente nada del cuerpo, solo con unos impulsos que lograba tener en una rodilla y con un rotulador hacía unos signos que se traducían en letras. Así escribió libros contando su testimonio y contando el sentido de su vida. Qué importante esto y qué importante pues saber que lo que nos estás contando parte de tu propia experiencia, ¿no? Yo decía antes que tú has estado muchos años trabajando como enfermera en cuidados paliativos y que puedes no solo, vamos a decir, estudiarte toda esta teoría que se recoge en la Carta de los Nuevos Agentes Sanitarios, sino también, bueno, pues compartir, ¿por qué no?, pues algún testimonio, ¿no? María Jesús, ¿cambia radicalmente el enfermo cuando se le ofrece esto? ¿Te has encontrado en alguna ocasión enfermos bueno, pues ante un dolor total, como el que hablábamos antes, un sufrimiento total, pues se han planteado pues eso, que su vida no merecía la pena, y al ofrecerles esta opción de los cuidados paliativos, ¿ha cambiado su momento final? Sí, o sea, evidentemente una persona cuando se enfrenta a un diagnóstico fatal y lo único que se le ofrece es, mira, es que ya no hay ningún tratamiento que te pueda curar, y cuando hace unos años había muy poco, ahora hay poco acceso a los cuidados paliativos. De hecho, solo entre un 30 y un 40% en España tienen acceso a ellos, o sea que ahora sigue habiendo mucha carencia, pero hace unos años, cuando yo empecé, eran muy pocos los que podían acceder a cuidados paliativos. ¿Y qué pasaba? Pues que esos pacientes se derrumbaban porque no había ninguna otra alternativa. Cuando ahora, según le estás dando con la mano izquierda una mala noticia, con la derecha le brindas la posibilidad de ser acompañado en ese proceso, ocurra lo que ocurra en el proceso, tanto con asistencia hospitalaria como domiciliaria, según lo que la enfermedad nos permita, esa persona tiene esperanza. Tiene esperanza de que no lo va a vivir solo, tiene esperanza de que no va a sufrir porque hay un arsenal terapéutico que le va a permitir controlar esos síntomas dolorosos, tiene esperanza de que cualquier duda, cualquier problema, vamos a estar ahí con el profesional adecuado para intentar resolverlo. Entonces, tanto a él como a la familia. Yo me he encontrado, por ejemplo, a un paciente que llegaba a la unidad de cuidados paliativos con un dolor atroz, que en la escala analógica de 0 a 10 decía que le dolía 9. Cuando a ese paciente se le empezó a hacer un tratamiento adecuado, con un fármaco adecuado y a unas dosis adecuadas, automáticamente dejó de verbalizar las barbaridades que estaba diciendo cuando ingresó. Pero es que era tan horrible ese dolor, que un dolor neuropático que es de los más difíciles de controlar y de los más dolorosos que hay. Entonces, yo en su situación tampoco sé cómo hubiera reaccionado.
es comprensible también ante el sufrimiento humano que la persona pierda el norte, ¿no? Y pierda también su capacidad de raciocinio, porque se desespera, porque es un dolor muy intenso. Entonces, claro que cambia cuando ve que ese dolor se le ha mitigado, que su mujer se ha podido venir y va a poder estar con él todo el tiempo que ella quiera en el hospital, cuando se le va a tratar también la depresión que tiene de base, cuando o sea, los horarios son totalmente flexibles, cuando tú le ofreces lo que él necesita para tener bienestar y confort, que es el objetivo de los cuidados paliativos, llegar al final con bienestar y confort. Esa persona cambia, claro que sí. ¿Y la familia? Pues la familia lo reciben como un regalo de la medicina. O sea, unos buenos cuidados paliativos para la familia es un alivio grandísimo. O sea, de repente le quitas como toda la responsabilidad de cuidar a una persona que no saben cómo cuidar y a la vez se sienten atendidos por el equipo, porque es otro de nuestros objetivos, ayudar a la familia a recorrer este camino junto al paciente y aceptar la muerte que vendrá. Y no es fácil, porque hay pacientes muy mayores que la muerte es natural, pero hay pacientes jóvenes y hay niños que la muerte es antinatural. Y ayudar a aceptar a unos padres la muerte de un hijo es muy duro, es algo muy, muy, muy duro. Pero para eso están los profesionales también y para eso está pues también el calor humano y no sé, la empatía que te hace ponerte en su piel y tratar no sé, de hacer que este camino sea lo más llevadero posible, porque es un camino duro y lo sabemos. Y siempre, pues eso, en la verdad, pero también en la verdad soportable. No es necesario, y aquí paso a otro punto muy importante con respecto al enfermo terminal, que es la comunicación. Sí, me parece que hay una de las tanto con el diapositivas paciente como con la familia. O sea, ¿te refieres a esto? Claro, o sea, es Eso es. fundamental en esta, o sea, lo primero es entablar una relación de confianza, tanto con el paciente como la familia. Cuando el paciente ya entiende que tú vas a ser su compañero de viaje en este pequeño tramo que le queda, o largo, da igual, porque los cuidados paliativos cuanto antes se apliquen mejor, pues el paciente ya se confía a ti y ya ve que tú le vas solucionando problemas. Y en ese momento el paciente va a empezar a preguntarte. Y aunque no te pregunte, tú tienes la obligación como médico de informar. Entonces la información tiene que ser sincera. Nosotros nunca podemos permitir que no se le diga al paciente, o sea, que se le diga mentiras al paciente. Eso no lo podemos permitir nunca. Pero claro, tiene que ser progresiva. No le tienes que soltar a lo mejor en la primera entrevista toda la información negativa de golpe y sin anestesia. A lo mejor tienes que ir poco a poco, escuchar o estar atento a sus demandas, muy atento a sus demandas, para irle dando conforme él te va pidiendo, para que pueda soportar la verdad que tú le estás transmitiendo. Tiene que ser siempre transparente y luego que sea comprensible. Tú no puedes dar unos datos clínicos a un paciente que se quede como está. Yo recuerdo siempre una anécdota que me hizo muchísima gracia, ¿no? De un paciente que el médico le informó en términos técnicos de lo que tenía porque era el escudo que se protegía para que no le preguntara, y el paciente le contestó en arameo y le dijo, me está faltando al respeto. Dice, no, el primero que me ha faltado al respeto ha sido usted, porque sabe que me ha hablado de un modo que yo no le comprendía. Usted es doctor en medicina, yo soy doctor en arameo o en lengua. En lengua. Exacto. O sea, quiero decir que tiene que ser un lenguaje comprensible, no solamente datos clínicos, sino qué significan esos datos. Y estar muy atento porque el paciente, cuántas veces, en el momento más inesperado, yo me he dado cuenta que muchas veces a lo mejor haciendo una cura o una técnica de enfermería me ha dicho, me queda poco, ¿verdad? ¿Por qué preguntas eso? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te queda por resolver? ¿Por qué es importante la información? Pues porque el que tiene que vivir la muerte es el paciente. Y para vivirla necesita dejar todas sus cositas resueltas, que a veces son temas legales, pero es que otras veces son temas morales. Y otras veces son sus problemas familiares.
dejar todas sus cositas arregladas, porque así es como él se va con paz y serenidad. Que la paz y la serenidad no solo viene por temas espirituales, que a veces viene también pues por temas de la vida misma. Y eso todo lo tenemos cuando uno se va de viaje, tiene que dejar todas sus cositas arregladas, no es que se va uno de cualquier manera, ¿no? Pues este es el último viaje de la vida, ¿no? Y quieres dejar todas tus cosas hechas. ¿Y si el paciente no quiere saber? Pues si el paciente no quiere saber, lo que normalmente hacemos, bueno, el paciente es libre para poder negar la enfermedad. Entonces, cuando un paciente niega voluntariamente, nosotros violentamente no le decimos la verdad. ¿Qué hacemos? Trabajar con él para hacerle entender que es mejor que sepa en qué condiciones está, porque él ya lo ve. O sea, el deterioro él lo ve. Entonces, trabajamos con él a ver por qué lo niega. Hay veces que logramos que esa persona se abra y descubrimos a lo mejor heridas de un pasado que hacen que esa persona por eso no quiera saber la verdad. Y es una labor muy bonita del psicólogo del equipo. Pero hay otras veces que el paciente muere negando porque quiere morir negando. Pues se le respeta. Yo recuerdo un paciente que la víspera de morir me estaba encargando un 10º de lotería porque quería hacer un viaje. Y era la víspera de morir. Yo le compré el 10º de lotería. O sea, respetas, pero sí que trabajas con él lo importante que es conocer para poder resolver tus cosas. Pero respetas. O sea, violentamente nunca vas a decir una verdad que a lo mejor el paciente no va a poder soportar. Es un mecanismo de defensa de una psicología que necesita un trabajo. A veces se llega a la apertura. Lo que sí que es muy importante es que no sea la familia la que tome esas decisiones. Muy importante. O sea, la familia cuando dice respecto a la información. Es que no queremos que lo sepa. No es que el paciente tiene derecho a saber la verdad. Eso quizás sea muy común, ¿no? Claro, entonces es que no queremos que lo sepa. No, es que él me ha preguntado. Y como tiene derecho a saber la verdad, yo se la he dicho. Y vosotros lo que tenéis que hacer precisamente es estar abiertos a que él pueda hablar con vosotros del tema. Porque si no, se genera una cosa que se llama conspiración de silencio, que es muy doloroso para el paciente, porque muere solo. Porque como todo es ficticio a su alrededor. Es un teatro. Es un teatro, efectivamente. Entonces el paciente no puede organizar su final porque no le dejan. No puede expresar sus sentimientos porque no le dejan. No puede. Entonces eso es una soledad horrorosa para el paciente. Y eso se trabaja también con la familia. Y se les explica lo bueno y lo bonito que es acompañarle en estos momentos compartiendo todo. Y llorando juntos, no pasa nada. Y decidiendo juntos las cosas. ¿Cómo queremos que se organice ahora la casa cuando yo no esté? ¿Qué harás cuando yo no esté? ¿Cómo haremos? O sea, eso es fundamental, hacerlo en familia. Fundamental. Bueno, ya para cerrar esta primera parte del programa, María Jesús, ante todo todas las informaciones, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, pues la implantación de la nueva ley de eutanasia, donde volvemos al principio, ¿no? Donde parece que es la solución para morir hoy con dignidad. ¿Tú crees que se puede morir con dignidad de otra manera, sin tener que recurrir a la ley de eutanasia? Pues mira, precisamente en la diapositiva que tenemos delante, dan unos tratamientos proporcionados a la situación del paciente. Proporcionados quiere decir que estén acordes a la dolencia que tiene el paciente en ese momento. Entonces, yo no voy a tratar de forma desproporcionada cuando eso lo que me va a llevar es a la prolongación innecesaria, que es el encarnizamiento terapéutico. Si yo me empeño en dar quimioterapia, un ejemplo muy común, me empeño en dar quimioterapia a un paciente oncológico cuando ya la quimioterapia no es efectiva, al paciente lo que voy a hacer es machacarle más. Hay un momento en el que hay que decir ya la quimioterapia no es efectiva y hay que suspenderla. ¿Vale? El bienestar. El bienestar es fundamental para que mueran con dignidad. Porque si están con dolores, si están con desesperación, eso no es dignidad.
Eso, para que esté así, mejor que se muera. Lo escuchas en el lenguaje común, ¿no? Entonces, que tenga bienestar. Y si para eso hay que sedarle un poquito, se le seda, no pasa nada, pero que tenga bienestar, ¿vale? Siempre buscando el confort y el bienestar, ¿vale? La alimentación y la hidratación. En un principio, mientras no se demuestre lo contrario, son tratamientos ordinarios y no extraordinarios. Entonces, cuando ya un paciente es contraproducente hidratarle más, porque le está produciendo pues, un encharcamiento de pulmones, comúnmente como se dice, o le está produciendo unos problemas cardíacos serios, porque ya su corazón no tiene potencia, no tiene fuerza para bombear ese volumen, pues es contraproducente administrarle líquidos. Y en ese momento hay que parar. Pero mientras no se demuestre lo contrario, la alimentación y la hidratación es un medio ordinario, que siempre debemos continuar dándolo, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que se hace en los cuidados paliativos. Por último, decía ahí la sedación. La sedación terminal, la sedación final, es cuando un paciente, ante síntomas refractarios, que no se controlan con el arsenal terapéutico disponible, necesita disminuirle el nivel de consciencia para que la percepción de sufrimiento disminuya o se anule. O desaparezca. Exactamente. La intención y el medio o el modo no tiene nada que ver con la eutanasia. O sea, para sedar yo voy a poner la dosis mínima eficaz para sedar a esa persona. En una eutanasia yo voy a poner una megadosis que provoque la muerte. Y la intención es que quiero provocar la muerte. En una sedación la intención es que quiero disminuir el nivel de conciencia. Creo que está... Para que sufra lo menos posible. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta primera parte que creo que nos va a venir muy bien, ¿verdad que sí, Rosa? Para luego seguir hablando de qué es lo que trae consigo en cuanto a, bueno, pues el Código Penal y los dilemas que se puedan dar legales, esto de la ley de la eutanasia. Gracias, María Jesús, sigues con nosotros y enseguida volvemos. Bueno, y aquí de nuevo para seguir profundizando en ese tema que planteamos hoy dentro del curso de agentes de pastoral sanitaria, último programa de este curso en el que hablamos del cuidado del enfermo en los momentos finales, y además vamos a plantear en esta segunda parte del programa los dilemas éticos y legales que se plantean, y para ello siguen con nosotros María Jesús Ibáñez, enfermera, y Rosa Arcones, que es abogada y también máster en bioética. Rosa, vamos a empezar, si os parece, explicando cuál es el ámbito jurídico de la nueva ley de la eutanasia. En primer lugar, si nos vamos al Código Penal, Rosa, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues sería necesario hacer un primer encuadre. Estamos viendo que el artículo 143, en los tres primeros apartados del artículo 143, que recoge las penas para quien induzca al suicidio o para quien coopere en actos necesarios para que se produzca un suicidio. Este artículo se va a mantener en vigor, tal cual lo estamos viendo, una vez que entre en vigor la ley de la eutanasia. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí tiene sentido. Sí. Venga, luego me lo explicas. Te lo explico ahora. Sí. Vamos a ver, mira. Este artículo 143, como veis, si me podéis poner otra vez la diapositiva, contiene las penas de 4 años a 8 años de prisión para quien induzca al suicidio. Sí. Hay veces que una persona se encuentra mal y no se le ocurre suicidarse, pero el que tiene al lado se le ocurre se lo sugiere. Bueno, pues eso está penado entre 4 y 8 años de prisión. Entre 2 y 5 años de prisión para quien coopere con actos necesarios al suicidio, y sube la pena de 6 a 10 años de prisión para el caso de que quien coopere
llegue a causar la muerte. ¿Vale? Entonces, este artículo, que su redacción actual es del año 1995, se va a mantener, porque es en general, no habla de personal sanitario, es en general para quien induzca el suicidio, coopere con actos de suicidio o realice actos que terminen con la vida de otra persona. Como te veo en esta cara, te lo voy a explicar un poquito más. Te voy a encuadrar. Te voy a encuadrar. Este artículo... Por ejemplo, a la familia de un enfermo terminal que le anime a la eutanasia, ¿estarían fuera de esto? No, no, no. Serían condenados igual. Si se demuestra que ha habido actos que inducen a que esta persona se suicide, la familia, con las eximente de parentesco y demás, pero tendrían una condena, tendrían penas de cárcel. Este artículo me parece importante para entenderlo. Está encuadrado en una parte muy importante del Código Penal, que es el título 2, capítulo 1, que se refiere a los delitos contra las personas y en concreto los delitos contra el derecho a la vida. O sea, no está en cualquier parte del Código Penal, sino en el centro del Código Penal, lo más importante que recoge el Código Penal. Y justo antes de este artículo, el artículo 138 en concreto, recoge lo que es el homicidio. Y el texto no deja lugar a dudas. El que causare la muerte a otro será castigado con penas de 10 a 15 años como mínimo, de ahí hacia arriba, si hay una serie de agravantes. Por eso a veces oímos en las noticias, tal persona ha sido condenada a 40 años de cárcel. Si conjugamos el 138, el artículo 138, que es el homicidio, con el 143, apartado 1, 2 y 3 del Código Penal, que es suicidio, vemos que ahí quitar la vida es el mayor de los delitos. Tiene una connotación muy fuerte, muy grave de delito. ¿Vale? Entonces, esto se va a mantener y es importante. ¿Qué pasa? Que se modifica el artículo 143, el apartado 4 se va a modificar. Vamos a ver cómo está ahora y cómo va a quedar en cuanto entre ahí en vigor. En la imagen, ¿no? Lo que va a cambiar. Sí. Vamos a ver, lo que va a cambiar cuando entre en vigor la ley de la eutanasia es el apartado 4 del artículo 143 y se crea un apartado 5, que es lo que va a dar entrada a la ley de la eutanasia, que entra en vigor el día 25 de este mes. O sea, es que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, el artículo 143.4, como está ahora mismo, que es redacción del año 1995, reduce las penas de prisión en 1 o 2 grados, es decir, baja la pena de cárcel por el hecho de referirse a la ayuda al suicidio de enfermos que hayan solicitado expresamente la ayuda a morir en el caso de que la víctima sufra enfermedad grave que conlleve necesariamente a la muerte o que produjera graves padecimientos personales y difíciles de soportar. Esta redacción es ya del año 95. Y ahí ya se estaba abriendo la puerta a la regulación de la eutanasia. ¿Por qué digo eso? Porque ya nos habla de conceptos muy ambiguos, padecimientos personales difíciles de soportar. ¿Quién mide lo que es un padecimiento? Objetivo total. Eso es. Claro. Ya en el 95 estaba muy candente el debate social sobre el derecho a la muerte digna que oímos socialmente. ¿Ah, sí? Sí, entonces por eso... Yo muy joven debe ser que no me... Por eso ese artículo quedó redactado de esa manera. O sea, se seguía entendiendo que quitar la vida en esos supuestos es un delito, pero ya teníamos menos pena, se reducía la pena. Si te correspondían 6 años, pues se podía quedar en 2 años y medio. Ese es el porqué. Y siempre que contase con el consentimiento del enfermo, ¿no? Eso es, lo pide el enfermo. O sea, que enfermo, lo pidiese expresamente el enfermo. Eso es, y hablaba de dolores insoportables. Esa era la puerta que se estaba abriendo, la brecha, para llegar a lo que se ha llegado 25 años después. ¿Cómo va a quedar este artículo que se mantiene a partir del día 25? Bueno, pues desaparece la referencia a enfermedad grave que conducía necesariamente a la muerte, para que pueda entrar ahí ya esa pena atenuada, menos años de prisión,
para personas no terminales, ¿vale? Entonces antes siempre estábamos hablando de un enfermo que se presuponía terminal. Ahora este artículo se va a mantener abriendo la puerta a personas que no sean terminales. Esto va a dar pie a que entren ahí todo el tema de enfermos psiquiátricos, que no está con una enfermedad terminal, pero puede decir que tiene un padecimiento insoportable. Claro, y a ver cómo mides eso. Lesionados medulares. Lesionados medulares entran todos también. Claro. Entonces, cuando hablamos de pendiente resbaladiza, la pendiente resbaladiza en el año 95 ya existía. Entonces, ese buenismo, entre comillas, de bajar las penas a quien cooperaba con un acto suicida, porque esto, como no estaba regulada la eutanasia, entraba en el campo de los actos suicidas, eso no se quedaba en ese buenismo solo, sino que iba preparando el terreno para la ley de la eutanasia. Bueno, y luego nos has dicho, que es lo que queda reflejado en esta diapositiva, que se añade un supuesto más o un párrafo más, ¿no? Sí. Se crea un... que es el 143.5. El apartado 5 del artículo 143, que dice expresamente: no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte en otra persona cumpliendo con lo establecido en la ley de la eutanasia. Claro, para sacar adelante la ley de la eutanasia yo no entiendo de leyes, pero es que esto es necesario, este apartado. O sea, no puede haber una ley de la eutanasia que no condene a una persona por practicar un acto que hasta ahora se entendía suicida. ¿Sí? No puede haber esta ley y a la vez que se condene en el Código Penal. Había que reacoplar Código Penal, modificar Código Penal para dar entrada a la ley de la eutanasia. Entonces, ¿qué te dice el Código Penal? Si se cumplen los requisitos de la ley de la eutanasia, no hay pena, no hay responsabilidad penal. Claro. ¿Y la ley de la eutanasia? Pues la ley de la eutanasia os la voy a resumir muy brevemente, pero sí que habla que puede pedir la eutanasia aquel paciente que tenga un padecimiento grave, crónico o imposibilitante, o una enfermedad grave o incurable, causantes de sufrimiento físico o psíquico incurable. Conceptos indeterminados, pero que si veis esta redacción actual se apoya en la redacción del apartado 4, en la modificación que se hizo ya en el año 95. Hablamos con conceptos médicos que pueden quedar muy ambiguos, que como tú, si te viene un enfermo psiquiátrico diciendo que tiene un padecimiento insoportable, ¿cómo lo mides? ¿Cómo lo mides? Entonces, ahí está el quiz. Luego, se tienen que reunir 5 requisitos, que son muy sencillos. Yo siempre, cuando explico esto, digo que es casi más sencillo que pedir una beca para el colegio de tus hijos o una ayuda en este país, es verdad. Bueno, ¿por qué te pide? Ser mayor de edad, tener nacionalidad española o residir legalmente en España 12 meses, o si no resides legalmente en España 12 meses, llevar 12 meses empadronado. O sea, no necesitas ni siquiera estar legal en España si tú llevas tu certificado de que llevas 12 meses empadronado, ¿vale? Ser consciente, entre comillas, de lo que solicitas, es decir, quiero que se me practique la eutanasia, efectuar 2 solicitudes escritas con 15 días de diferencia entre una solicitud y otra, y dar el consentimiento informado para su práctica, es decir, firmar el documento de consentimiento informado diciendo que estás de acuerdo con que se te practique la eutanasia. Estos trámites pueden ser relativamente muy cortos. O sea, si se miden los tiempos y hay intención de que esto se haga rápido, en 32 días, desde que has solicitado la eutanasia, se te puede practicar. 32 días, es que es un plazo súper breve. ¿Un mes? Un mes, poco más de un mes. Poco más de un mes. Poco más de un mes. María Jesús, de todo lo que estamos comentando y como profesional sanitario, en tu ambiente, tus colegas de profesión, enfermeros, doctores, médicos, ¿existe cierta inquietud a propósito de esta ley o qué? Vamos a ver.
nuestras profesiones, tanto la profesión médica como la profesión de enfermería, nace del deseo de ayudar a las personas. Entonces es una contradicción muy grande aquellos que consideramos que esto no es ayudar. A nosotros en la facultad no nos han enseñado a quitar vidas, sino a salvar vidas y a cuidar pacientes. Entonces sí que hay cierta inquietud. Lógicamente hay personas a favor de, pero porque ideológicamente consideran que es ayudar, quitar la vida de una persona, bueno, aunque con un acto supuestamente médico, porque no lo es, ¿no? O sea, aplicar la eutanasia no es un acto médico. Pero siempre tenemos la objeción de conciencia. A mí eso me tranquiliza, poder objetar y bueno, y dejar muy claro, tanto a mis superiores como a los pacientes a los que yo voy a atender, que soy objetora, que pueden estar tranquilos conmigo, que yo no voy a hacerles, porque claro, el problema de la pendiente resbaladiza es que al final la eutanasia se aplica como algo muy dinámico, muy corriente, muy normal. Como un tratamiento más, ¿no? Sí, vas a formar parte de un tratamiento más. Entonces, en Holanda lo que ha ocurrido es que existían unos requisitos como los que ha explicado Rosa ahora, pero después se ha demostrado que bueno, que sobre la marcha se aplica porque se ven en la necesidad de, viendo al paciente cómo está, aplicarla, y no ha pasado nada. Y de hecho, ahí está. Bueno, Rosa, volvemos al tema. Tú antes decías que existen falacias o errores en la ley orgánica. Creo que es la siguiente diapositiva. Ahí está. Sí. Primero, de una manera muy sencilla, vamos a explicar lo que es una falacia. Se entiende por falacia un razonamiento que a priori parece correcto y que es verdadero. Pero en realidad es un razonamiento error, engañoso, ¿no? o que oculta, no dice toda la verdad. Entonces, esta ley orgánica tiene una serie de falacias, sería como decir un gol en un partido de fútbol. Sí. Pero que es lo que quieren que tengamos la sociedad en la mente para que desaparezca de nosotros el concepto de delito. Entonces, el primero es el mensaje que se nos está continuamente bombardeando es: se ha creado un derecho por consenso, que es el derecho individual por petición del paciente a la muerte en un contexto médico, en base al principio de autonomía del paciente, es decir, yo decido que quiero morir y nadie me puede decir que no, y en base al tema de malentendido del sufrimiento. Una persona no tiene por qué sufrir, esto es lo que nos dice el mundo, Sí, el mal llamado muerte digna, ¿no? Eso es la mal llamada muerte digna. Esto es una falacia. ¿Por qué es una falacia? Porque el derecho a la muerte no es un derecho que se pueda crear por consenso. Estamos en una sociedad donde se nos ha acostumbrado a decidir lo que queremos. Esto vale y esto no vale. Y el derecho a la muerte no es un derecho que se pueda crear por consenso. O sea, aquí hay que entender que ni unas Cortes Generales ni un Parlamento pueden regular o decidir sobre un tema que está por encima de los intereses políticos, como es la dignidad del ser humano. El derecho a la vida es un derecho natural que se apoya en la dignidad de la persona, porque la persona es digna, tiene el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Entonces, yo no puedo, por consenso, crear un derecho a la muerte individual, donde además implico a terceros, es decir, me lo tiene que practicar un agente sanitario. Entonces, ahí hay que desmontar esa mentalidad de que yo puedo decidir y entonces el Estado me crea el derecho. O sea, esto es lo que se llama los neoderechos, los nuevos derechos. Pero, ¿cómo vas a tener un derecho a la muerte que prime o esté en igualdad de condiciones que un derecho a la vida? Si el derecho a la vida es el que sustenta todo lo demás. El resto de los derechos, ¿no? Y es el derecho natural que tenemos por ser personas. Entonces, esto detrás hay una antropología muy clara, pero nosotros tenemos que tenerlo muy claro para saberlo defender. O
sea, en las Cortes Generales o un Parlamento no se puede decidir quién vive o quién muere. Seguimos en esa diapositiva Sí. en la que, bueno, pues tú hablas de más errores, ¿no? Sí. En esta ley de la eutanasia. Vamos a ver, otra cosa, y es que la ley, a esta ayuda, cuando tú pides la eutanasia, ¿Sí? se denomina prestación de ayuda para morir, Sí. que asume el sistema sanitario español, tanto el sistema sanitario público como el sistema sanitario privado. Se va a asumir tanto por sistema público como por sistema privado. Entonces, simplemente con decir prestación de ayuda a morir, ahí a cualquiera que se lo comentes, prestación, ¿a qué te suena? A una ayuda, a algo bueno, a algo Sí. que me va a facilitar. Pues una prestación de ayuda para libros, una prestación de ayuda Una beca, para una beca o para comprar un coche, Sí. la prestación que te da el gobierno, ¿vale? Entonces, ahí hay una manipulación del lenguaje. No es una prestación de ayuda para morir, es que enmascara dos realidades, la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Por qué? Porque la ley contempla dos supuestos. Una, cuando el personal sanitario te va a proporcionar y te va a poner la sustancia que te va a matar, eso es eutanasia, lo está practicando un personal sanitario. Te está poniendo esa sustancia que va a terminar con tu vida. Pero luego está también el tema del suicidio asistido. ¿Por qué? Porque la segunda versión que recoge la ley es cuando el paciente pide que se le prescriba la sustancia y tú te la puedes tomar en tu casa con supervisión médica. Pero ahí no te lo está aplicando directamente el médico, sino que te lo estás tomando tú en tu casa bajo supervisión médica. Entonces, llamar prestación de ayuda a morir a un acto eutanásico clarísimo o un acto de cooperación en un suicidio, desde luego de prestación tiene poco. Ayuda tiene poco, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es la segunda falacia que se recoge en la ley. O sea, toda la mentalidad es esto es bueno, esto ayuda, esa es la mentalidad que nos quieren imponer con esta ley. Y luego pones en otro de los puntos consideración de muerte natural. Sí, porque jurídicamente cualquier persona que pida que se le practique la eutanasia, en el certificado de defunción siempre va a aparecer muerte natural, nunca va a aparecer acto eutanásico. ¿Por qué? Pues para ir quitando de nuestra mente la idea de delito, la idea de criminalidad. En definitiva es una muerte violenta, no es una muerte natural. Entonces, por eso digo que es otra falacia de la ley. Va a aparecer muerte natural, nunca se va a saber ni va a haber registros reales de las personas que realmente han querido someterse a un acto eutanásico. Es lo que pasó en Holanda, ¿no? Efectivamente. Ha muerto mucha gente, claro, muerte natural. Y por eso emigran a otros países. Los los ancianos adinerados emigran a otros países para no ser víctimas de la eutanasia de Holanda. Y también porque va a impedir saber realmente cuántas personas han muerto así, porque igual interesa hacernos creer que muchas personas demandan la eutanasia y a lo mejor no es cierto. Igual ocurre como con los matrimonios gays. Claro. Cuando se autorizaron los matrimonios gays civiles, a la hora la verdad es que ha sido un porcentaje ínfimo los que realmente han contraído matrimonio civil. Entonces, es para evitar que haya datos reales y para quitar de nuestra cabeza el concepto de muerte violenta. O sea, es lo que yo os comentaba al principio. El que causare la muerte a otro, eso es homicidio y sigue siendo homicidio. Pero aquí interesa hacer desaparecer ningún aspecto de criminalidad. Claro, es que esto es otro de los temas, ¿verdad? Que sí que hemos hablado en alguna ocasión, María Jesús y yo, en algún programa de radio, ¿no? Y con Rafa también, ¿no? Hay mucha gente que realmente lo está pasando tan mal, que os lleguen pidiendo la eutanasia. Tú tienes mucha experiencia en enfermos terminales. ¿Te has encontrado con tantos? A mí Rafa siempre me dice uno, y en el momento en que los dolores se calmaron y se hicieron con todos estos refractarios y demás, desapareció ese deseo, ¿no? No, si la mejor prueba la tienes en que esta ley
para elaborar esta ley y sacar esta ley adelante, no se ha contado ni con los colegios profesionales, ni de médicos ni de enfermería, ni los comités de bioética, ni con todos los profesionales de cuidados paliativos que somos los directamente implicados en este campo. Si no cuentan con nosotros, bastante me están diciendo, ¿no? Claro. O sea, realmente no existe esa demanda por parte del paciente como tal. Ahora, eso sí, las poquitas que hay son muy mediáticas. Claro. Son muy mediáticas. Volvemos a lo que también decía Rosa, ¿no? Perdona, Sí. Creo que es una ley claramente ideológica, que para nada era necesaria, pero es una ideología la que se ha metido y era fundamental entrar en el ámbito jurídico, porque la gente entiende muchas veces que si está reconocido por la ley es bueno. Claro, está permitido, es legal, es como el tema del aborto, ¿no? Igual. Sí, legalidad y moralidad la gente lo confunde. Igual. Una cosa es lo que es legal y otra cosa es lo que es moral. Y para nosotros será siempre inmoral atentar contra la vida de una persona, aunque sea legal. Bueno, Rosa, y llegas después al punto de la objeción de conciencia. Sí, digo que es una falacia porque los defensores de la ley de la eutanasia te dicen que, bueno, que el personal sanitario siempre puede acogerse al derecho de objeción de conciencia y pretenden crear ahí un registro donde el que quiera objetar se apunte a ese registro para decir que no está dispuesto a matar, porque al fin y al cabo el personal sanitario va a ser un ejecutor de una muerte, así de duro, pero real. Entonces, ¿qué pasa? Y digo que es una falacia, porque la ley, siguiendo exactamente el mismo paralelismo con la ley del aborto que tenemos vigente, habla de derecho de objeción de conciencia únicamente para personal sanitario directamente implicado en el acto eutanásico. O sea, esto es casi decirte que solo va a amparar a la persona que vaya a poner la inyección con la sustancia letal. Entonces, es una falacia. Aquí tiene que haber un derecho de objeción de conciencia para todo el mundo que pueda estar llamado a intervenir de manera directa o indirecta. Ejemplo, la persona que tiene que informar para que se firme el consentimiento informado. Esa persona tiene derecho a objetar igual, porque está participando, aunque sea de manera indirecta, en un acto eutanásico. Entonces, aquí yo sí que hago una llamada, porque es muy importante no quedarnos de brazos parados, o sea, de brazos cruzados. La gente, cuando se vea en la circunstancia, tiene que decir, no, yo tengo derecho a objetar. Si la ley no me lo reconoce, voy a un juzgado a solicitarlo, y esto va a haber que moverlo así. Sí, a mí muchas veces me parece que en un país como el nuestro, a la hora de tener que defender las cosas, nos quedamos de brazos cruzados y que lo haga otro. Pero es que aquí creo que el personal sanitario se juega la vocación de su profesión. Así es, cuidar, acompañar, lo que no puedes es entrar en el trapo de matar. Claro. Entonces ahí es una llamada muy importante a decir, no, yo voy a objetar. Esté llamado a intervenir directamente o indirectamente. Creo que es un punto fundamental donde hay que despertar las conciencias. Y ante la actual ley de la eutanasia, Rosa, ¿qué otras propuestas existen? Me parece que en la siguiente diapositiva las enumeras, ¿qué es el documento de voluntades anticipadas o el testamento vital? Bueno, este es un documento muy importante que ante el panorama de la ley va a ver que yo animo a que la gente lo redacte. Tenemos que ver ahora cómo empiezan a funcionar los registros y demás, pero lo estimo necesario. ¿Por qué? Porque va a recoger los deseos expresados cuando la persona todavía tiene capacidad de expresarse sobre los cuidados y tratamientos de salud que desea recibir cuando ya no pueda expresarse. Y ahí se van a tocar temas muy importantes como la atención espiritual, si quiero que me visite un sacerdote, si quiero recibir en ese momento sacramentos, aunque yo ya no me pueda expresar, por ejemplo, que quiero recibir la unción de enfermos. Sí. Ahí se puede recoger si quiero que me acompañe mis familiares en estos últimos momentos de la vida. En ese documento se va a recoger si quiero recibir cuidados paliativos o no quiero recibir cuidados paliativos. En ese documento se va a recoger también si quiero que se me mantenga todavía estas medidas de soporte vital básico, lo que hablaba María Jesús acerca de la hidratación,
o la alimentación, todo eso se va a recoger en ese documento. Luego se puede recoger otra serie de cosas, como si tú quieres donar órganos, el tema de la inhumación, y si quieres que se te practique la eutanasia o no dentro de los casos recogidos legalmente. Entonces, es muy importante, y yo considero que el personal sanitario, cuando tenga a su paciente delante en esta fase final de la vida, le ayude al paciente a hacer muy bien este documento. O sea, que no sea un documento de mero trámite, que firmo una casillita o hago el aspa en la cruz en una casilla del documento, sino que sea un documento pensado de acuerdo a cómo tú has vivido, cómo deseas morir. Entonces, que yo deseo, para mí es importante la atención espiritual, y yo quiero que no se caer en el tema del encarnizamiento terapéutico, que hablaba María Jesús antes también, sino que se me respete la muerte natural. Pero claro, eso hay que ayudar a la gente a hacerlo. La gente no va a saber hacerlo. Y que ellos caigan en la cuenta que eso es tan importante o más que el tema de las herencias, que la gente lo está maquinando en el momento final. O sea, tan importante como qué hago con mis bienes, a quién se lo voy a dejar, es qué quiero yo, cómo quiero que me atiendan. Quiero que hagan conmigo. Conmigo, que se respete, o sea, y la importancia de que la gente entienda el momento de la muerte natural. Entonces, yo creo que si se hace esa labor, se contribuirá mucho a que haya muy pocas personas que realmente pidan la eutanasia en el momento final de la vida. O sea, creo que es una labor de concienciación y donde el personal sanitario tiene que ayudar a que la gente entienda esto. Bueno, yo creo que tampoco, y volvemos a lo de antes, tampoco vamos a llegar a saber el número de personas que lo van a solicitar o que lo van a... Porque si luego está la consideración de muerte natural, pues hay los números. Pero en fin, ese es otro tema. Bueno, rápidamente, cuéntame si existen distintos modelos de documentos. Sí. ¿Y cómo y cuándo debemos hacerlo? Vamos a ver, aquí hay un tema, es que uno puede tener las cosas muy claras y hacerlo y fenomenal cuando uno se encuentra perfectamente sano o aparentemente sano, y otra cosa es según se vaya acercando el momento de la muerte. Por eso es muy importante en ese momento de la enfermedad que el personal sanitario ayude a hacer el documento, que es cuando realmente tú te vas a enfrentar. Entonces, muy brevemente, puedes hacer un documento privado porque no hay un modelo sí o sí que haya que cumplimentar. Hay varios modelos o tú puedes redactar tu propio modelo. En la página web de la Pastoral de la Salud hay un modelo que ha facilitado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que está bastante bien hecho. Yo aconsejo ese modelo, aparte de que existe el de la Conferencia Episcopal, pero me parece más sencillo y recoge menos el de la Conferencia Episcopal. Pero tú puedes hacer un documento privado que puedes tener en tu casa o que puedes elaborar en el propio hospital si en ese momento pues, se desencadena, que se acelera el momento final de la vida. Tú lo puedes redactar y lo tienen que firmar 3 testigos. Esta ley dice que ninguno de los 3 testigos sea familiar cercano, ¿no? Ni cónyuge, ni parentesco hasta el 3er grado, es decir, que se ha adoptado un hijo, ni siquiera tu hijo adoptado puede ser testigo, ni que tengas vínculo personal o profesional. Me vais a decir, eso es casi imposible. Eso no valen amigos tampoco. Entonces, a nivel legal, yo sí animo a que uno de los testigos sea cónyuge, porque eso, si te dicen que no es válido, se puede defender. ¿Quién va a conocer mejor tus deseos que tu cónyuge? Entonces, yo, uno de los testigos, sí que animaría a que fuera el cónyuge. ¿Pero sería válido? Sí, sí sería válido. Legalmente es válido. Otra cosa es que en esta ley ideológica nos quieran quitar todo lo que es familia, todo el sentido de familia. Es que todo va encadenado. Claro, también. ¿Vale? Entonces, ese documento privado yo animaría a que se registrara en las distintas oficinas que hay en la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la página web de la Pastoral de la Salud aparecen las 3 direcciones que hay en Toledo y creo que otras 2 direcciones en Talavera de la Reina. ¿Por qué? Tú vas con tu documento y lo registras aquí y ya ese documento tiene valor de documento público otorgado ante funcionario. ¿Vale? Ahí también va la firma
de los 3 testigos, donde puedes poner tu cónyuge, pero ya queda como, tiene más valor, o sea, tiene el mismo valor que si lo otorgas ante notario, que es la tercera posibilidad. Tú puedes ir a un notario, igual que haces tu testamento con tus bienes, pues haces las últimas voluntades, bueno, jurídicamente se llaman instrucciones previas. Diferencia que un notario te va a cobrar sus honorarios, Sí. y el funcionario de la Junta es gratuito. ¿El porqué de registrarlo? Porque esas últimas voluntades que registras a nivel autonómico se van a inscribir en un registro a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si llegado el momento tú no estás en Castilla-La Mancha, estás en otra comunidad autónoma, si está registrado a nivel nacional, si tú estás en un hospital de Navarra, en el hospital de Navarra va a salir que tú tienes el documento otorgado de últimas voluntades. Por eso yo sí animaría que si lo hacemos bien y lo registramos. Si tú lo haces ante notario, el notario te lo va a registrar también. Ajá. Bueno, ¿y cuándo hacerlo? ¿Qué nos aconseja Rosa? Yo lo haría cuando tengas las cosas muy claras y te encuentres bien, porque llegado el momento, si quieres modificar alguna cosa, este documento le vas a poder cambiar las veces que quieras, mientras estés consciente y seas capaz de expresarte. Entonces, en ese documento aparte, o sea, dentro de las instrucciones previas o en documento aparte, se puede hacer de las dos maneras. Se puede también otorgar una representación a una tercera persona, por ejemplo, tu cónyuge, para que cuando tú ya no puedas expresarte, tú seas de interlocutor con el médico y si algún punto no ha quedado claro, se lo puedas aclarar. No, es que la voluntad de mi cónyuge, de mi marido, de mi esposa, era esta. Entonces, eso se puede hacer en documento aparte, un documento solo de representación. El modelo también está en la web de la Pastoral de la Salud, o en el mismo documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, en el último párrafo dice, y para llegado el caso, designo a tal persona con número de DNI y tal para que me represente. Estupendo. No sé si queda algo más que comentar, Rosa. Por mi parte, de la parte... no. Dejar claro que es una ley claramente ideológica, que tenemos que tener muy claro que la muerte sigue siendo un delito. De hecho, el delito de homicidio y el de suicidio no ha desaparecido del Código Penal. Y luego pelearlo. Ponía aquí, para terminar el PowerPoint, la ley de la eutanasia vacía de contenido humano y médico la fase de la fragilidad del enfermo en las últimas etapas de su vida y enmascara un gravísimo delito contra la vida humana. Pues yo creo que no se puede decir mejor, desde luego. Rosa Arcones, muchísimas gracias. A ti. María Jesús Ibáñez, gracias. Un placer, como siempre, tenerte por aquí. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por su compañía, gracias por estar ahí y ya volvemos la semana que viene. Adiós.